Entonces, bueno, pues les quiero dar una cordial bienvenida a todos los aquí presentes. Tenemos ya varios participantes conectados por vía online y pues también algunos asistentes de manera presencial el día de hoy ahí en el Salón de Usos Múltiples del Hospital Ángeles del Pedregal. Para esta ocasión, bueno, pues queremos invitar a alguien muy conocido dentro del campo de la gastroenterología. Tenemos el honor de presentar al doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, quien el día de hoy nos va a hablar sobre síndrome de intestino irritable, tratamiento basado en fisiopatología. El doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, a lo mejor él no se acuerda, pero fue también mi profesor de gastroenterología cuando estaba en La Salle, porque él fue curso de pregrado de gastroenterología en el Instituto Nacional de Nutrición y Salvador Subirán. Él es actualmente profesor titular del curso de posgrado también de gastroenterología, es jefe del laboratorio de motilidad gastrointestinal, es egresado de La Salle con mención honorífica y bueno, pues ha tenido varias líneas de investigación que tienen que ver con los trastornos de la motilidad gastrointestinal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, trastornos funcionales digestivos y las manifestaciones gastrointestinales y tratamiento de la obesidad. Entonces es un gusto tenerlo aquí con nosotros para estas sesiones académicas de cirugía general y pues le doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta participación. Es un poquito extraño hablarle a cirujanos de intestino irritable, pero aquí estábamos comentando que no sé si tienen estadísticas aquí en el hospital, pero ¿cuál es la causa más frecuente de dolor abdominal agudo en un hospital privado? ¿Alguien tiene estadísticas? Es esto, el síndrome de intestino irritable, es la causa más común de dolor abdominal agudo. Lo hemos hecho en varios estudios en diferentes hospitales privados. No así en los hospitales de tercer nivel, pero creo que ustedes se enfrentan frecuentemente a pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito diferente a las pláticas que seguramente ustedes han oído y vamos a hablar un poquito más de tratamiento basado en la fisiopatología. La primera diapositiva, algo de epidemiología. Recuerden que el síndrome de intestino irritable es extraordinariamente frecuente. Afecta aproximadamente al 19% de la población en México. Entonces es extraordinariamente común. Y ustedes reconocen el fenotipo de los pacientes con intestino irritable. Generalmente es una mujer, 2 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Y los síntomas que caracterizan a este síndrome, principalmente el dolor abdominal, con alteración de las evacuaciones, diarrea o estreñimiento y distensión abdominal. Probablemente la distensión abdominal, que aunque en los criterios de Roma no está incluido en los criterios diagnósticos, no me dejarán mentir que es uno de los síntomas más comunes que vemos en la práctica clínica. ¿Qué hacemos hoy en día para tratar el síndrome de intestino irritable? Generalmente tratamos a los pacientes de acuerdo al síntoma predominante. Y entonces para el dolor abdominal utilizamos los antiespasmódicos, la menta piperita, los antidepresivos. Para la distensión hacemos uso de dietas específicas, dietas de eliminación como la de FODMAPs, los probióticos, los antibióticos. Para el estreñimiento utilizamos fibra, polietilenglicol y otros laxantes, tegacerot, lubiprostona y otros medicamentos que no están en nuestro país. Y para la diarrea utilizamos fundamentalmente loperamida, antidepresivos tricíclicos, antagonistas de los receptores tipo 3 de serotonina, como el ondansetron, probióticos, antibióticos, etcétera. Pero hoy les voy a hablar de cómo podemos abordar el tratamiento en base a la fisiopatología del síndrome. Y si queremos hablar de la fisiopatología, pues esta es una diapositiva que ustedes deben de recordar. Hay polimorfismos genéticos descritos en el síndrome de intestino irritable. No sé ustedes, pero yo tengo 4 generaciones de pacientes con intestino irritable. O sea, sí hay una tendencia hereditaria y, por supuesto, hay una agregación familiar.
Recientemente se ha descrito alteraciones en la microbiota intestinal y todos ustedes han visto pacientes que tienen intestino irritable postinfeccioso, es decir, después de una gastroenteritis. La intolerancia alimentaria juega un papel importante en la fisiopatología y recientemente la permeabilidad intestinal, la activación inmune y la diarrea por sales biliares. Estos son los mecanismos fisiopatológicos que se han descrito recientemente, pero seguramente ustedes en los años 60 leyeron muchos artículos acerca de la fisiopatología del síndrome en base a trastornos de la motilidad intestinal, de la hipersensibilidad visceral y, por supuesto, antes de los años 60, en los años 50, se hablaba de que este síndrome era un trastorno psicosomático. Y pues vean ustedes el avance que ha tenido el conocimiento en la fisiopatología y hoy se han descrito múltiples mecanismos diferentes a las alteraciones psicosociales. Y la plática la podría terminar en esta diapositiva. En base al tipo de mecanismo fisiopatológico, tenemos un tratamiento. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Los síntomas relacionados al gas, los eructos, la distensión subjetiva, la hinchazón, la flatulencia, el mal olor del gas, la dificultad para expulsar el gas, los ruidos abdominales son sumamente frecuentes en la práctica clínica. Y la distensión juega un papel muy importante en el síndrome de intestino irritable. Si ustedes encuestan a sus pacientes y les dicen con qué frecuencia o si ellos atribuyen sus síntomas a lo que comen, a la dieta, 70% de sus pacientes van a decir que están relacionados con lo que comen. Y hoy sabemos en encuestas hechas en pacientes con diagnóstico preciso de síndrome de intestino irritable que los FODMAPs son los causantes más comunes de síntomas en los pacientes con intestino irritable. Me da mucha pena que se están comiendo una pasta muy agradable, pero esos son FODMAPs, puros FODMAPs. Así es que espero que no tengan distensión abdominal y síntomas asociados con el gas. Estos son los FODMAPs, ¿sí? Aquellos, por supuesto, la lactosa, los oligosacáridos, en donde está incluido, obviamente, lo que están comiendo, los polioles que vienen en las crucíferas, como la coliflor, el sorbitol como edulcorante, y ojo, la fructosa que viene en muchas frutas y por ejemplo, en el aceite de maíz. La lista de FODMAPs es muy importante y lo que sucede cuando un paciente come FODMAPs, pues es que estos llegan al intestino y por las bacterias intestinales son metabolizados y se produce gas, producto de la fermentación. Se produce fundamentalmente hidrógeno, dióxido de carbono y metano, y el exceso de gas por la fermentación produce la distensión de la luz intestinal, produce dolor, hinchazón, diarrea y flatulencia. Y como estos pacientes son hipersensibles a la distensión, pues el comer FODMAPs les puede causar síntomas. Y esto ya está demostrado con estudios de resonancia magnética nuclear. Vean ustedes cuando un sujeto ingiere FODMAPs, sobre todo alto contenido de fructosa, inmediatamente el intestino se llena con abundante cantidad de líquido. Y cuando comen fructanos, el problema es la fermentación y la producción de gas. Entonces, estos son principalmente los mecanismos asociados con la ingesta de FODMAPs. Un mecanismo de tipo osmótico y de fermentación fundamentalmente los oligosacáridos, porque no tenemos hidrolasas para estos oligosacáridos, y un mecanismo fundamentalmente osmótico en aquellos en donde hay una mala absorción de carbohidratos, como puede ser la fructosa, la glucosa,
o cuando utilizamos los edulcorantes como sorbitol y manitol. Y en el caso de la mala absorción de la lactosa, pues es un efecto mixto, osmótico y de aumento de la fermentación. Este es un estudio clásico que lo hizo la Universidad de Monash, en donde un grupo de sujetos recibió dieta alta en FODMAPs y los pacientes con intestino irritable recibieron el otro grupo una dieta baja en FODMAPs, y vean cómo después de un día de dieta baja en FODMAPs los pacientes mejoran significativamente. ¿Cuáles son los síntomas que mejoran? El dolor abdominal, la distensión, la flatulencia, y la mayoría de los pacientes están satisfechos después de una dieta baja en FODMAPs. Entonces, pues este es uno de los tratamientos basados en una fisiopatología muy característica. Seguramente ustedes han utilizado simeticona o componentes o medicamentos que tienen simeticona, y la simeticona, como ustedes saben, rompe la tensión superficial de las burbujas de aire y contribuye a disminuir el gas en el intestino. ¿Qué hay en relación a la disbiosis intestinal y al síndrome de sobrecrecimiento bacteriano? ¿Qué podemos hacer con este mecanismo fisiopatológico? Pues una herramienta que tenemos son los probióticos, ¿sí? Y aquí tiene una lista de las diferentes cepas probióticas que han mostrado mejoría de los síntomas globales, del dolor abdominal, la consistencia de las evacuaciones, la flatulencia y la distensión abdominal. Los diferentes metaanálisis muestran que la combinación de probióticos o el uso de cepas únicas de probióticos pueden mejorar los síntomas del paciente con intestino irritable. Entonces, sí, definitivamente los probióticos tienen un efecto benéfico en los pacientes con intestino irritable. Seguramente ustedes utilizan la rifaximina, este antibiótico no absorbible, que se debe utilizar en pacientes con intestino irritable no estreñidos, es decir, que tienen diarrea o que son mixtos, tienen diarrea alterna con estreñimiento. Y los diferentes ensayos clínicos controlados que utilizan esta dosis de rifaximina, yo he visto en muchos de mis pacientes que les prescriben rifaximina una dosis inadecuada. La dosis adecuada ensayada en los estudios clínicos de rifaximina es 550 miligramos 3 veces al día, 14 días. Esa es la dosis que se debe utilizar en pacientes con intestino irritable con diarrea. Y vean cómo los estudios Target 1 y Target 2 son ensayos aleatorizados, controlados con placebo. La rifaximina muestra una mejoría del dolor abdominal y también de la distensión abdominal. Y por otro lado, interesantemente se ha hecho este estudio que es el Target 3, en donde los pacientes que han respondido a un primer tratamiento con rifaximina, cuando se les da hasta 2 retratamientos, los pacientes vuelven a responder a la rifaximina. De tal manera que si ustedes tienen un paciente con intestino irritable con diarrea que ya respondió a un primer curso de rifaximina, lo pueden volver a tratar con este antibiótico. El otro mecanismo que de todos ustedes conocido son las alteraciones de la motilidad intestinal. Los pacientes con intestino irritable con estreñimiento generalmente tienen tránsitos lentos, mientras que los que tienen intestino irritable con diarrea tienen un tránsito acelerado. Y aquí utilizamos todos estos agentes antiespasmódicos, laxantes, la loperamida, el alocetrón o el ondansetrón. En México tenemos casi todos los antiespasmódicos. Tenemos alverina, tenemos dicicloverina, butildiosina, mebeverina, otilonio, pinaverio, trimebutina. Todos los antiespasmódicos. Y en los diferentes metaanálisis se ha demostrado que los antiespasmódicos son útiles para el alivio del dolor abdominal. Existe bastante evidencia de que estos agentes son muy útiles para mejorar el dolor abdominal,
Y en México tenemos la fortuna de tener antiespasmódicos combinados con simeticona o combinados con simeticona y alfa-glucosidasa. Y también se ha demostrado que son útiles para manejo de la distensión abdominal. Y vean ustedes, la gran ventaja de los antiespasmódicos es que son bastante seguros. El número de efectos adversos comparados con placebo, pues es muy parecido, muy semejante, de tal manera que los antiespasmódicos probablemente sean la primera elección para el manejo del dolor abdominal, y aquellas que tienen combinaciones pueden ser utilizados para el manejo de la distensión abdominal. En los pacientes con intestino irritable y estreñidos, podemos utilizar laxantes osmóticos o laxantes estimulantes, con aquellos que tienen derivados del SENA, ¿sí? Y en diferentes ensayos clínicos se ha demostrado que estos dos grupos de laxantes son efectivos para el manejo del estreñimiento en pacientes con intestino irritable. En aquellos que tienen diarrea, pues utilizamos la loperamida. La loperamida en 2 ensayos clínicos controlados se utiliza muchísimo, pero vean, la evidencia es muy escasa. Sí ha mostrado cierta tendencia a la mejoría de las evacuaciones en pacientes con diarrea, pero no tiene efecto sobre el dolor abdominal, de tal manera que no podemos utilizar solo loperamida en el manejo del intestino irritable. Tenemos que combinarlo con otro medicamento, como puede ser un antiespasmódico. Recordar que la loperamida puede causar estreñimiento, náuseas y vómitos, y recientemente se ha descrito casos de arritmias cardíacas en aquellos pacientes que abusan de la loperamida. También para pacientes que tienen diarrea se han utilizado los antagonistas de los receptores tipo 3 de serotonina. El alocetrón no lo tenemos en México, ramocetrón existe en Asia, pero sí tenemos el ondansetrón, que lo utilizamos todos los días en el manejo de la náusea y el vómito, pero a dosis de 4 a 16 miligramos 3 veces al día, tiene un efecto útil en pacientes que tienen intestino irritable con diarrea, que no han respondido a otro tipo de tratamiento. Y ahora pasemos a hablar sobre aquellos mecanismos que favorecen la secreción intestinal. En México tenemos linaclotida y lubiprostona. Estos dos son agentes secretagogos que actúan sobre los canales de cloro a nivel del intestino, y lo que hacen es favorecer la secreción de agua y electrolitos. Eso ablanda las heces, aumenta el contenido intestinal y eso favorece que el intestino se mueva. Y vean ustedes, la evidencia científica muestra que linaclotida y lubiprostona tienen un efecto significativo para mejorar a los pacientes con estreñimiento. De tal manera que es una herramienta que la tenemos disponible en México y la podemos utilizar. Por otro lado, entramos al área de la hipersensibilidad visceral, del trastorno del eje cerebro-intestino-microbiota, que se ha investigado intensamente recientemente. Y para esto utilizamos estos agentes, los neuromoduladores, que son los antidepresivos. Nosotros gastroenterólogos preferimos llamarles neuromoduladores. Y también tenemos, por supuesto, las terapias psicológicas. No sé ustedes, cirujanos, qué tan frecuentemente utilicen los neuromoduladores en el manejo del síndrome de intestino irritable, pero hoy en día los especialistas, los gastroenterólogos y sobre todo los que estamos en tercer nivel de atención, son de los medicamentos que más frecuentemente utilizamos. Y la evidencia muestra que para el manejo del dolor abdominal en pacientes con síndrome de intestino irritable, los antidepresivos tricíclicos, como puede ser, en México tenemos amitriptilina y tenemos nortriptilina. Estos agentes son bastante efectivos para el manejo del dolor abdominal. No es el caso de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que no son efectivos
para el manejo del dolor en pacientes con intestino irritable. De tal forma que hoy los gastroenterólogos y ustedes cirujanos, si ven pacientes con síndrome de intestino irritable, hay que aprender a utilizar los neuromoduladores. Seguramente ustedes tienen pacientes los que yo les llamo síndrome de intestino irritable terminal. Son pacientes que han visitado todos los gastroenterólogos del país, ya se han ido a las clínicas internacionales más famosas, la Clínica Mayo, el Johns Hopkins, etcétera. Y estos pacientes tienen un síndrome de intestino irritable muy grave. Se ven muy afectados en su calidad de vida y los pacientes que son muy graves con intestino irritable seguramente tienen un componente psicológico muy importante. Y entonces aquí requerimos de las terapias psicológicas. No todas las terapias psicológicas han mostrado ser efectivas en intestino irritable. La terapia cognitivo-conductual es la más utilizada y la que más evidencia científica tiene. El mindfulness, también esta técnica ha sido estudiada. La hipnosis, la terapia psicodinámica interpersonal, la terapia de conciencia corporal y las terapias de aceptación y compromiso. En México yo desconozco a alguien que tenga una especialización en hipnosis con enfoque gastrointestinal, pero he visitado algunas clínicas, como es la Universidad de Chicago y en la Clínica Mayo, en donde la hipnosis es ya un tratamiento de rutina en pacientes con intestino irritable que tienen componentes psicológicos graves con extraordinarios resultados. Y vean, los diferentes metaanálisis muestran un efecto benéfico tanto de las terapias cognitivo-conductuales como las terapias multicomponentes o las terapias de relajación. Y finalmente nos queda un aspecto fisiopatológico importante que no se les debe de olvidar. 30% de los pacientes con intestino irritable tienen lo que se llama diarrea por sales biliares. No tiene nada que ver con la colecistectomía, no tiene nada que ver con cirugías del tubo digestivo, sino que los pacientes que tienen un tracto gastrointestinal intacto, que no ha sido operado, 30% de los pacientes pueden tener diarrea por sales biliares. Son estos pacientes que tienen diarreas frecuentes, líquidas, 3 o 4 evacuaciones al día y que no responden a los tratamientos que les mencioné, ni a rifaximina, ni a loperamida, ni antidepresivos tricíclicos, etcétera. Y en estos casos, en México no nos queda más que hacer una terapia de prueba, porque no tenemos los exámenes que detectan la diarrea por sales biliares, que es la determinación de C4 en sangre o una prueba de medicina nuclear que no está disponible en México. De tal forma que en aquellos casos rebeldes, refractarios con diarrea, que ya los hemos estudiado y les hemos descartado otras causas de diarrea, y nos quedamos con el diagnóstico de intestino irritable, podemos ensayar la colestiramina y puedes tener un efecto terapéutico importante. La fisiopatología de la diarrea por sales biliares, pues básicamente es porque existe una disminución en la captación de las sales biliares por los receptores en el intestino delgado y esto produce que las sales biliares pasen al colon y eso irrita el colon, aumentando su motilidad, produciendo alteraciones de la sensibilidad, favorece la secreción de agua e inclusive altera la permeabilidad del colon. Entonces, en conclusión, la fisiopatología del síndrome de intestino irritable es muy compleja, tiene múltiples mecanismos para explicar los síntomas. Y bueno, les he mostrado que el avance en el conocimiento del síndrome de intestino irritable permite hoy dirigir el tratamiento basado en la fisiopatología y los blancos terapéuticos están dirigidos a la intolerancia alimentaria, las dietas específicas, al síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y a la disbiosis, rifaximina, probióticos, la motilidad intestinal alterada,
los antiespasmódicos, la loperamida, los antagonistas de los receptores de serotonina tipo 3, la hipersensibilidad visceral, en donde utilizamos los neuromoduladores, la respuesta inmune alterada a inflamación de bajo grado. Actualmente se están utilizando antiinflamatorios específicos para el síndrome de intestino irritable, la disfunción del eje cerebro-intestino, también con neuromoduladores, y cuando hay sales biliares excesivas en el colon, pues hay que utilizar la colestiramina. Pues este es el mensaje que yo les quería traer el día de hoy. Y bueno, pues estaré muy contento de recibir las preguntas de ustedes. Y pues solamente me queda agradecerle muchísimo su participación al doctor Miguel Ángel Valdovinos. Se le hará llegar su constancia. Recordar que se quedan grabadas estas sesiones y pueden tener acceso a ella dentro del canal de YouTube de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Y pues nada más agradecerles y pues buen provechito a todos, que veo que están ahí cenando, y pues a los que están en casa pues también que descansen y que tengan muy buena noche.